Hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están mis amores? Espero que súper bien, radiantes de energía, porque yo estoy genial. Y hoy preparad vuestras palomitas, vuestra bebida favorita y acomodaos, porque traigo un vídeo que sé que les va a encantar literalmente. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante y a veces misterioso mundo de las celebridades turcas. Y no vamos a hablar de cualquiera, no. Hoy vamos a centrarnos en uno de nuestros galanes favoritos, un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con su encanto, su talento y esa sonrisa que derrite hasta el hielo, Serkan Ayolu. Pero eso no es todo. Porque no nos vamos a quedar solo en admirar su belleza. No. Hoy vamos a desentrañar los secretos de su vida amorosa, a bucear en la relación que tanto nos fascina y que nos hace suspirar, la de Serkan con su amada Özge Gürel. Y como indica el título, vamos a desvelar, o al menos a especular, sobre la petición especial que Özge le hizo a Serkan. ¿Están listos para el chisme, el romance, las sorpresas y, por supuesto, un análisis a fondo? Pues, vamos allá. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia de amor, quiero hacer una pequeña pausa, una muy breve y sentida pausa, para agradecer a todos y cada uno de ustedes, mis fieles suscriptores, por ser parte de esta comunidad maravillosa. Gracias. Gracias por su apoyo incondicional. Gracias por sus likes, por sus comentarios, por sus mensajes llenos de cariño y entusiasmo. Me encanta leerlos, me encanta saber que disfrutan de mi contenido, que se divierten, que comparten conmigo esta pasión por las series turcas y sus protagonistas. Son lo mejor. Y si eres nuevo por aquí, bienvenido. Bienvenida. No te asustes. Este es un espacio de encuentro, de diversión, de debate, de pasión, y de muchos chismes. Así que te invito a quedarte a explorar el canal, a dejarte llevar por esta ola de emociones que nos producen las series turcas y, por supuesto, a unirte a nuestra familia. ¿Y cómo lo haces? Suscribiéndote. Es totalmente gratis, no te cuesta nada y me ayudas muchísimo. Además, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de estar al tanto de todo. Así que ya saben, suscríbanse. Ahora sí, dejando atrás las formalidades, entremos en materia. Hablemos de Serkan Ayolu. Para aquellos que increíblemente aún no lo conozcan, Serkan es un actor turco, un hombre con una mezcla de talento, belleza y carisma que lo convierten en un imán para las miradas. Nacido en Alemania, Serkan debutó en la actuación en Turquía y desde entonces, su carrera ha sido un ascenso meteórico. Lo hemos visto en series que nos han robado el corazón, series que nos han hecho reír, llorar y sobre todo, soñar. ¿Recuerdan Amar es primavera? Claro que sí. Allí interpretó a Ayaz, un personaje que nos enamoró a todos. Su mirada intensa, su sonrisa traviesa, su forma de ser. Ayaz fue el novio perfecto. Y casualmente en esa serie, en ese set, comenzó su historia de amor con Özge Gürel. El destino, señores, el destino. Pero la carrera de Serkan no se limita a Amar es primavera. Lo hemos visto también en otras producciones exitosas como Kuzey Güney, donde demostró su versatilidad actoral, y Ayatnak, donde nos volvió a enamorar con su encanto y su talento. Su carisma, su talento actoral, su físico espectacular, todo esto lo ha convertido en uno de los actores más queridos y solicitados de Turquía. Y por supuesto, no podemos hablar de Serkan sin mencionar a la otra mitad de esta pareja de ensueño, Özge Gürel. Actriz, talentosísima, con una belleza natural que enamora desde el primer instante. Özge tiene una personalidad vibrante, llena de energía y de encanto. Su sonrisa, su mirada, su forma de ser, todo en ella es cautivador. Ambos, Serkan y Özge, se conocieron en el set de Amar es primavera, y desde entonces, su amor ha ido creciendo y fortaleciéndose. Desde entonces, han sido una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Pero, ¿qué es lo que hace que esta pareja sea tan especial? ¿Qué es lo que nos enamora de ellos? En mi opinión, lo que más me gusta de Serkan y Özge es que son una pareja discreta, que mantienen su vida privada alejada de los reflectores. No son de esos famosos que exhiben su vida en las redes sociales, que buscan constantemente la atención mediática. No, ellos son diferentes. Ellos prefieren la intimidad, la autenticidad, la sencillez.
Y sin embargo, de vez en cuando, nos regalan momentos de complicidad y amor que nos hacen suspirar. Una foto en Instagram, un comentario cariñoso, una mirada cómplice en una alfombra roja. Esos pequeños detalles son los que nos demuestran el amor que se tienen, la conexión que existe entre ellos. Son una pareja que se apoya mutuamente, que se admiran, que se respetan y que celebran los éxitos de el otro. Y eso, mis amores, es lo más importante. Ahora bien, ¿a qué viene lo de la petición especial? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que Ozge le pidió a Serkan? Bueno, como muchos de ustedes saben, en julio de 2022, después de varios años de noviazgo y de una relación estable y consolidada, Serkan y Ozge se casaron en una ceremonia íntima y romántica en Alemania. Fue un momento mágico. Las fotos, los vídeos, los pequeños detalles, todo irradiaba amor y felicidad. Fue una boda de ensueño, un cuento de hadas hecho realidad. Pero, ¿qué pasó antes de la boda? ¿Qué expectativas, qué sueños, qué deseos tenía Ozge para ese momento tan especial? ¿Qué petición especial le hizo a Serkan? Bueno, la información sobre las peticiones que Ozge le hizo a Serkan antes de la boda no ha sido del todo pública. Ni ellos han hecho declaraciones explícitas sobre el tema, ni los medios han logrado obtener detalles concretos. Sin embargo, basándonos en entrevistas previas, en lo que hemos visto en sus redes sociales, en la forma en que se han mostrado en público y en el conocimiento que tenemos de su relación, podemos deducir algunas cosas. Podemos especular con cierto grado de certeza. Una de las peticiones más importantes de Ozge, y que, de alguna manera, se concretó, fue que Serkan le propusiera matrimonio de una manera especial y significativa. ¿Y qué significa eso? Significa que Ozge quería que la pedida de mano fuera algo más que un simple trámite, más que una formalidad. Quería que fuera un momento inolvidable, un recuerdo que atesorarían para siempre, un momento que reflejara la intensidad de su amor y la importancia de su relación. Y según lo que sabemos y hemos podido inferir, así fue. No tenemos detalles exactos del momento, no sabemos si fue en un lugar paradisíaco, si fue en un restaurante romántico, si fue con una serenata o con un discurso apasionado. Pero sí sabemos que Serkan se esforzó mucho en hacer de ese momento algo especial, algo único, algo que demostrara el profundo amor que sentía por Ozge. Podemos imaginarlo preparando el escenario, eligiendo el lugar perfecto, pensando en cada detalle. ¡Qué romántico! Se dice que la pedida de mano tuvo lugar en un lugar romántico con una decoración especial, con un ambiente íntimo y una atmósfera llena de amor y felicidad. Podemos intuir que Serkan se encargó de que cada detalle estuviera a la altura de la ocasión, que el lugar elegido fuera significativo para ellos, que reflejara su historia de amor y que creara el ambiente perfecto para que Ozge se sintiera la mujer más feliz del mundo. Imagínense la emoción. Las lágrimas de alegría. El suspiro de felicidad. Otra petición importante que creo que se desprende del tipo de pareja que son, fue la de mantener su vida personal, lo más alejada posible de los medios. Ozge, aunque es una figura pública, siempre ha valorado su privacidad y la de su relación. Nunca ha sido de esas actrices que buscan la fama a toda costa, que se exhiben en revistas y programas de televisión. Ella prefiere mantener un perfil bajo, proteger su intimidad y disfrutar de su amor sin la presión constante de los medios. Quería que su boda y su relación en general fuera un espacio de intimidad y autenticidad, donde pudieran celebrar su amor sin presiones externas, sin tener que estar pendientes de las cámaras y de los paparazzi. Quería que ese día fuera solo para ellos, para sus familiares y amigos más cercanos, para disfrutar de cada momento, para vivir plenamente su amor. Y parece que así fue. La boda, como les dije, fue íntima, rodeada de sus seres queridos. Las fotos que compartieron, las pocas que compartieron, mostraban la felicidad que sentían, la conexión que tenían, la complicidad que los unía. Y hasta el día de hoy, siguen manteniendo esa discreción, compartiendo pequeños momentos en redes sociales, sin exponerse demasiado. Respetan su privacidad, la protegen y aunque sabemos que están enamorados y felices, no nos saturan con su vida personal. Y eso, en mi opinión, es algo muy valioso. También podemos inferir que Ozge, como cualquier mujer que ama y que está a punto de casarse, seguramente pidió a Serkan que fuera un compañero de vida, un apoyo incondicional, alguien con quien compartir sueños, alegrías y también los desafíos que la vida presenta. Pidió un compañero que la escuchara, que la entendiera, que la respetara,
que la amara incondicionalmente, que estuviera a su lado en las buenas y en las malas, que fuera su cómplice y su mejor amigo. Y por lo que hemos visto, por lo que hemos observado en estos años, Serkan ha cumplido con creces. Han demostrado ser un equipo, un dúo dinámico, un dúo perfecto. Se apoyan mutuamente en sus carreras, celebrando sus logros, estando presentes en los momentos importantes. Se cuidan, se protegen, se admiran. Los hemos visto asistiendo juntos a eventos, apoyándose en sus proyectos profesionales, compartiendo momentos de ocio y diversión. Se nota que hay una conexión muy fuerte entre ellos, una química especial, un amor que se manifiesta en cada gesto, en cada mirada, en cada palabra. En definitiva, la petición especial de Özge a Serkan no se trató de algo material, de un objeto lujoso o extravagante, de una petición egoísta. No. Fue una petición centrada en el amor, en la autenticidad, en el respeto mutuo y en la construcción de un vínculo sólido y duradero. Fue una petición que reflejaba sus valores, sus prioridades y su forma de entender el amor y la vida. Fue una petición que, por lo que hemos visto, Serkan ha honrado día a día. Y es que al final lo importante no son las grandes celebraciones, ni los regalos caros, ni los gestos grandilocuentes. Lo importante son los pequeños detalles, esos momentos que hacen que una relación sea especial, que demuestran el amor y el compromiso que existe entre dos personas. Y es ahí donde reside la magia de su relación. Porque no se trata de grandes gestos, sino de pequeños detalles que demuestran el amor, la admiración y el compromiso que existe entre ellos. Un mensaje en redes sociales, una mirada cómplice, un abrazo, una mano entrelazada, una sonrisa. Esos son los momentos que hacen que su amor sea tan especial y que nos enamoren a todos. Pero, mis amores, es muy importante tener en cuenta una cosa. A veces la información sobre las celebridades es limitada, incompleta. No podemos saberlo todo ni conocer los detalles exactos de su vida privada. Y a pesar de que intentamos ser lo más precisos posible, es importante recordar que todo esto es una especulación, una interpretación, basada en información disponible, en lo que hemos visto y en el conocimiento que tenemos de ellos. No somos adivinos, ni tenemos acceso a sus conversaciones privadas. Simplemente analizamos, interpretamos, deducimos y compartimos nuestras conclusiones con ustedes, con el objetivo de entretenerlos y de despertar su curiosidad. Así que tomemos todo esto como un juego, como una forma de profundizar en la vida de nuestros actores favoritos, pero siempre con respeto y con la conciencia de que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y con una vida privada que debemos respetar. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el análisis de la petición especial de Özge a Serkan. Hemos explorado sus posibles deseos, hemos reflexionado sobre su relación y hemos intentado comprender qué es lo que los hace tan especiales. Espero que les haya gustado este vídeo, que se hayan divertido, que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en la vida de esta pareja tan querida. Espero que hayan sentido la magia de su amor, la complicidad que los une y la inspiración que nos brindan. Resumiendo, hemos explorado la relación de Serkan Ayolu y Özge Gürel, una de las parejas más queridas de Turquía, y hemos especulado sobre la petición especial que Özge le hizo a Serkan. Hemos hablado de amor, de respeto, de intimidad, de autenticidad y de la importancia de construir un vínculo sólido y duradero. Y sobre todo hemos visto cómo esta pareja nos inspira con su amor, su complicidad, su sencillez y su forma de ser. Quiero agradecerles muchísimo por quedarse hasta el final. Gracias por su tiempo, por su atención, por su cariño. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta pareja? ¿Creen que la petición de Özge era válida? ¿Qué otros detalles creen que fueron importantes en la relación de Serkan y Özge? ¿Qué les gustaría saber sobre ellos? Déjenme sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no se olviden de dejar su like si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, suscribirse es gratis y me ayudan muchísimo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y por supuesto síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades, de todos los chismes, de todas las sorpresas. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerden, el amor verdadero existe y a veces, lo encontramos en los lugares más inesperados. Chao, chao.